Señal directa. Nos da mucho gusto saludar a través de la vía del Zoom al maestro Miguel Enrique Magaña Virgen. Él es investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Maestro, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches a todos, a su auditorio sobre todo también. Maestro, pues hoy lo hemos convocado para hablar de un tema que ha habido mucha inquietud porque aunque se habla con recurrencia, particularmente en los medios de comunicación, en los medios informativos, pues hay quienes todavía no saben exactamente de qué se trata este fenómeno, si podemos mencionarlo así, de las tormentas solares. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una tormenta solar, maestro? Son explosiones de energía magnética, esto es que se liberan partículas cargadas al espacio dentro de lo que se llaman las máximas solares. Esto es el ciclo del Sol que se considera en función del número de manchas solares. Las manchas solares, las oscuras, son áreas paradójicamente más frías que el resto, y entonces se generan ese tipo de explosiones y generan al espacio una cantidad importante de elementos de energía magnética sobre todo. Maestro, entendemos que estas tormentas pues han existido desde que existe el Sol prácticamente. Es un fenómeno natural en un promedio de cada 11 años se presentan, y las tormentas solares se miden por su intensidad. La intensidad se mide en una fórmula KP se llama, y que se mide de 0 a 2, de 2 a 5 y de 5 en delante. La intensidad de las tormentas solares o geomagnéticas se dan y se visualizan muy bien en la posición de las auroras boreales o las auroras astrales. Las auroras boreales son las que aparecen en la parte boreal y no en la parte sur del planeta. De tal manera que entre más al sur aparezcan las auroras, quiere decir que la tormenta solar es mucho más intensa, mucho más fuerte, porque logran entrar en lo que se llama la magnetosfera, esto es el área magnética del planeta. Y el área magnética del planeta es un elemento que nos protege de la radiación solar, nos protege de todas las partículas y conserva ese equilibrio justamente en nuestra atmósfera, en nuestro planeta. Y la magnetosfera, o sea, la parte magnética de la Tierra, pues es, como bien lo dice usted, desde que nació, desde que está el Sol ahí, y procede por los elementos de fierro fundidos al centro del planeta, y eso hace que tengamos una protección permanente de estas partículas solares. Maestro Miguel Magaña, lo saluda Víctor Magaña. ¿Qué sucedió en esta ocasión con esta tormenta geomagnética? Como usted bien lo señala, que no se dio justamente donde estaríamos, digamos, acostumbrados a ver este fenómeno de las auroras boreales, sino que ahora sucedió en gran parte del territorio de Estados Unidos, en gran parte del territorio mexicano, donde incluso, y usted seguramente lo sabe mejor que yo, muchos o varios avistamientos de auroras boreales en lugares donde de manera atípica no se podrían apreciar. Sí, la parte hacia el sur que se ven las auroras boreales tienen que ver con la intensidad de la tormenta solar. Por ejemplo, en 1858 se alcanzó a ver las auroras en el Caribe. O sea, realmente todo va en función de la intensidad. Cuando la intensidad magnética que provocan las tormentas solares entran a la magnetosfera, o sea, el espacio de la atmósfera donde está su área magnética, pues son tan fuertes que generan estos cambios, una mezcla con las partículas que existen en los gases, y eso genera los colores que nosotros vemos, que son espectáculos realmente muy bonitos, muy interesantes, y el color tiene que ver en función del nitrógeno, de la cantidad de oxígeno o nitrógeno que hay. Normalmente cuando son de este tipo, como la que estamos viendo en pantalla, pues es oxígeno. Cuando es más el nitrógeno, se vuelven verdes. Entonces son espectáculos muy interesantes, y también he de decir que las tormentas solares no nos generan ningún daño a los seres humanos. Sí afectan las comunicaciones de los satélites, afectan inclusive la producción de energía eléctrica,
Por esta manera, cuando se carga demasiado los elementos o las partículas magnéticas o las partículas solares, entonces sí hay una interrupción en algunas ocasiones del sistema eléctrico o de las comunicaciones se alteran, pero no de una manera tal que pueda generarse una situación grave, sino que la misma investigación de los físicos nos han ayudado a que se vaya protegiendo y a buscar la resiliencia de esas comunicaciones que no se afecten porque pues evidentemente entre más tiempo pasa dependemos más de ese tipo de comunicaciones. Y bueno, me parece importante que lo señale usted así, maestro, cero afectación para las personas, pero bueno, pues justamente por el tema del magnetismo es que los satélites, los celulares, las diferentes aparatos electrónicos, bueno, pues puedan tener una variación, pero como usted señala, prácticamente mínima. Sí, realmente se dio por consecuencia de que en esos tiempos tan aciagos, tan de sociales y políticos, luego dicen, es que hay problemas de electricidad por fallas de tales o cuales compañías o de tales o cuales actividades o secretarías. No, de repente sí tenemos impacto por este tipo de tormentas que coincidió en esta época. Se sucede más o menos en un lapso de cada 11 años. Entonces realmente, que además es muy importante señalar que no hay una vinculación con el cambio climático, ¿eh? No tampoco podamos pensar que estamos en medio de un calor bastante fuerte y que todo encima de esto, por ahí salió en alguna nota periodística, encima del calor, ahora una tormenta solar, ¿no? No hay una vinculación, no aumenta la temperatura en la atmósfera del planeta. Quizá en las partes externas, en la atmósfera, modifique la temperatura, pero no, en el planeta no se altera la temperatura, no se altera el clima por estas tormentas. Maestro, qué bueno que también menciona esto porque justo esa era mi pregunta, si es coincidencia o tiene que ver con el calor que estamos viviendo, particularmente en la parte norte del continente americano y bueno, en otras partes del mundo evidentemente también, y si tenía algo que ver estas tormentas con los climas, las temperaturas tan altas récord que estamos registrando. Son dos fenómenos muy característicos y que suceden en diferentes espacios y condiciones. Las tormentas solares o magnéticas son eventos naturales, como bien lo dijeron ustedes al principio, usted lo señaló, desde que esta estrella que es nuestra vida, pues está viva y desde ese momento se inician estos fenómenos naturales. El cambio climático es una condición generada por la actividad antropogénica, por nosotros en la Tierra. Nuestras actividades que tienen que ver con la industrialización, con la emisión de gases de invernadero, con el maltrato y la inadecuada relación que tenemos con el medio ambiente, está generando justamente cambios en la atmósfera, calentando las partículas que existen en la atmósfera. Esas partículas retienen calor, calientan la atmósfera y al calentar la atmósfera, entonces hay una irregularidad climática en aquella área en donde nosotros la percibimos. Son dos cosas diferentes, una no afecta a la otra, pero sí el problema que tenemos con la cuestión del clima, pues es algo que estamos produciendo. Y si bien es cierto que ha habido otras ocasiones donde tenemos temperaturas altas, como la de estos días de estas semanas, pues ahora tenemos menos capacidad de defensa, menos árboles, menos agua disponible, más zonas de concreto, más islas de calor. Todo ello pues nos está haciendo más débiles y de tal manera que la condición el efecto del cambio climático lo resentimos más porque estamos menos protegidos. Claro. Maestro, casi ahora mismo está despejado con una temperatura de 26 grados. Tuvimos por ahí una ambientación de lo que justo que estamos hablando. Maestro, preguntarle si estas tormentas ocurren, con qué frecuencia son, digamos, no tienen fecha o tiempo en aparecer. ¿Cómo ocurren? ¿Cómo ocurre este fenómeno? 11 años. En un lapso de 11 años aparecen de menor a mayor. Podemos pensar que las partes más fuertes, donde se genera más electromagnetismo, es casi cada 10, 11 años, aunque esas pueden durar 2 horas o 3 horas
o durar algún par de semanas, pero ese es el ciclo también solar. Y el ciclo solar se mide por el número de manchas solares que aparecen en nuestra estrella. Entonces, esto es muy importante porque le ayuda a los físicos, a los científicos, a los conocedores de la física espacial, de la física astronómica y de la química igual, les ayuda a proteger más, a entender más justamente este desempeño de lo que realmente es pues nuestra vida, que es el Sol. Claro. ¿Y es posible predecir cuánto dura una tormenta solar? Digo, las hemos tenido, las tuvimos en días recientes. ¿Es posible predecir si se van a volver a registrar en los próximos días o cuánto más durará, maestro? Es como cuando hablamos de tormentas, cuando hablamos de precipitación pluvial, y se dice, bueno, pues esperamos tanta cantidad de agua, es por la repetición del evento y el monitoreo que se hace durante mucho tiempo. Entonces, este tipo de fenómenos se están midiendo constantemente y provocan que por cuestiones estadísticas se pueda prever cada cuándo se van a presentar. No sabemos exactamente cuándo, pero la suma de estos eventos que se repiten nos va dando una línea para determinar, como decimos ahorita, que suceden cada 11 años las partes más altas, pero sí no tenemos, mientras tengamos magnetosfera, esto es, mientras tengamos nuestra cubierta magnética en el planeta, no tenemos que preocuparnos por eso, sino, pues sí, ir entendiendo cada vez más en los procesos de esta maravilla que es la vida y que es el planeta, Sin, junto con todo el espacio. sin duda alguna, además que como bien ya lo mencionaban, pues nos trajo este otro espectáculo maravilloso de la naturaleza, que son las auroras boreales, que difícilmente las vemos en territorio mexicano, pero que sin duda alguna, pues quienes pudieron apreciarlas, pues sí, tuvieron un gran regalo. Maestro, muchas gracias por habernos acompañado, muy interesante, y gracias también por orientar a nosotros y a nuestra audiencia en estos temas. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Creo que es importante señalar que se mide la intensidad en función de qué tan al sur vienen las auroras. Entonces estuvo bastante fuerte. Alcanzó hasta acá. Gracias, maestro. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Es el maestro Miguel Enrique Magaña Virgen, profesor investigador del Centro